Acrofobia. La acrofobia es el miedo intenso e irracional a las alturas. Aunque sentir precaución al estar en un lugar elevado es completamente normal, quienes padecen esta fobia experimentan una reacción mucho más fuerte, incluso si se encuentran en un sitio seguro como un balcón protegido o una escalera estable. El cerebro interpreta la altura como un peligro inmediato y activa respuestas como mareo, sudoración, temblores, dificultad para mantener el equilibrio o una necesidad urgente de alejarse. En muchos casos aparece después de una experiencia desagradable, como una caída o un momento de gran tensión en un lugar elevado, aunque también puede desarrollarse sin un motivo claro. Algunos especialistas creen que existe una combinación de factores genéticos, experiencias personales y aprendizaje durante la infancia. Esta fobia puede impedir que una persona suba a edificios altos, cruce puentes, utilice escaleras mecánicas o disfrute de miradores y montañas. La aracnofobia es el miedo extremo a las arañas. Muchas personas sienten desagrado por estos animales, pero en esta fobia la reacción es mucho más intensa y puede surgir incluso al ver una fotografía, un dibujo o simplemente imaginar una araña. Se cree que parte de este temor tiene raíces evolutivas, ya que algunas especies pueden ser peligrosas, aunque la gran mayoría son completamente inofensivas para los seres humanos. Además, el aspecto de las arañas y la forma en que se desplazan suelen aumentar la sensación de incomodidad en algunas personas. Esta diferencia entre el riesgo real y la respuesta emocional hace que quien la padece evite jardines, sótanos, garajes o cualquier lugar donde crea que podría encontrarlas. En casos más intensos, la persona revisa constantemente habitaciones y rincones antes de sentirse tranquila. Es una de las fobias específicas más estudiadas debido a su alta frecuencia en distintas partes del mundo. Claustrofobia. La claustrofobia es el miedo a los espacios cerrados o con poca posibilidad de escapar. Ascensores, túneles, habitaciones pequeñas, cuevas o incluso un avión pueden provocar una fuerte sensación de ansiedad. La persona suele sentir que el aire falta, que las paredes se acercan o que perderá el control en cualquier momento. En realidad, el problema no es el espacio en sí, sino la percepción de quedar atrapado sin una salida inmediata. Muchas personas recuerdan haber desarrollado este miedo después de quedar encerradas accidentalmente durante la infancia o vivir una experiencia angustiante en un lugar reducido. Debido a esta fobia, algunas prefieren subir varios pisos por las escaleras antes que utilizar un ascensor, o evitan realizar estudios médicos como una resonancia magnética. Con el tiempo, estas evitaciones pueden hacer que las actividades cotidianas resulten mucho más complicadas. Agorafobia. La agorafobia es el miedo a encontrarse en lugares donde escapar o recibir ayuda podría resultar difícil si ocurre una crisis de ansiedad o un ataque de pánico. A diferencia de lo que muchas personas creen, no se trata únicamente del miedo a los espacios abiertos. También puede aparecer en centros comerciales, transporte público, estadios, conciertos o calles muy concurridas. Quien la padece suele preocuparse constantemente por la posibilidad de sentirse mal delante de otras personas y no poder salir rápidamente del lugar. Por esa razón comienza a evitar ciertas situaciones hasta que su rutina se vuelve cada vez más limitada. En los casos más graves, algunas personas solo se sienten seguras dentro de su propia casa o acompañadas por alguien de confianza. Esta fobia demuestra cómo el miedo a una situación futura puede terminar condicionando toda la vida diaria. Aerofobia. La aerofobia es el miedo intenso a volar en avión. Aunque viajar por aire es uno de los medios de transporte más seguros según las estadísticas, quienes tienen esta fobia pueden experimentar ansiedad desde días o incluso semanas antes del vuelo. Algunos temen las turbulencias, otros la pérdida de control, las alturas o la posibilidad de un accidente. Incluso los sonidos normales del avión, el despegue o los cambios de presión pueden interpretarse como
señales de peligro. En muchos casos, el miedo aumenta después de escuchar noticias sobre accidentes aéreos, aunque estos sean muy poco frecuentes. Como consecuencia, algunas personas prefieren realizar viajes muy largos por carretera o tren, mientras que otras rechazan oportunidades laborales o vacaciones que impliquen tomar un avión. Esta fobia puede afectar tanto la vida personal como la profesional. Ofidiofobia. La ofidiofobia es el miedo extremo a las serpientes. Al igual que ocurre con las arañas, este temor puede tener una base evolutiva, ya que algunas serpientes son venenosas y representan un riesgo real. Sin embargo, la fobia aparece incluso frente a especies totalmente inofensivas o al observar fotografías, videos o juguetes con forma de serpiente. La reacción puede ser inmediata y muy intensa, con palpitaciones, sudoración, sensación de peligro y una necesidad urgente de alejarse. En regiones donde las serpientes son poco comunes, este miedo también puede desarrollarse por historias, películas, documentales o experiencias vividas durante la infancia. Algunas personas llegan a evitar caminatas por la naturaleza o visitas a zoológicos simplemente por la posibilidad de encontrarse con una serpiente. Esto demuestra que el miedo suele depender más de la percepción que del riesgo real. Nictofobia. La nictofobia es el miedo a la oscuridad. Es frecuente durante la niñez y suele desaparecer con el crecimiento, pero en algunas personas continúa durante la vida adulta. La ausencia de luz aumenta la incertidumbre y hace que la imaginación complete aquello que no puede verse con claridad. Como resultado, cualquier sonido, sombra o movimiento puede parecer una amenaza. Quienes la padecen suelen dormir con alguna luz encendida, revisar varias veces la habitación antes de acostarse o evitar permanecer en lugares completamente oscuros. En ocasiones, este miedo aparece después de haber vivido una experiencia traumática durante la noche, aunque también puede desarrollarse poco a poco debido a la imaginación o a historias que generan temor. Aunque la oscuridad por sí sola no representa un peligro, el cerebro interpreta la falta de información visual como una posible amenaza. Tripofobia. La tripofobia es el rechazo o miedo intenso hacia grupos de pequeños agujeros o patrones repetitivos muy juntos. Imágenes de panales, semillas de loto, esponjas o ciertas superficies naturales pueden provocar incomodidad, escalofríos, ansiedad e incluso náuseas en algunas personas. Aunque todavía existe debate sobre si debe considerarse una fobia clínica en todos los casos, muchas personas describen una reacción física y emocional muy marcada al observar este tipo de imágenes. Algunos investigadores creen que estos patrones pueden recordar de forma inconsciente a enfermedades de la piel, parásitos o animales venenosos, lo que explicaría la respuesta de rechazo. Otras teorías sugieren que el cerebro simplemente interpreta estas formas como algo fuera de lo habitual. Sea cual sea la causa, la reacción suele ser inmediata e involuntaria. Misofobia. La misofobia es el miedo excesivo a los gérmenes, la suciedad o la contaminación. Quienes la experimentan suelen lavarse las manos de manera repetitiva, desinfectar objetos con frecuencia o evitar el contacto físico con otras personas por miedo a enfermarse. Aunque mantener una buena higiene es saludable, en esta fobia la preocupación supera ampliamente el riesgo real y puede interferir con la vida cotidiana. Algunas personas evitan tocar manijas, utilizar baños públicos o compartir objetos con familiares y amigos. Después de grandes brotes de enfermedades como ocurrió durante la pandemia de COVID-19, es común que este miedo aumente debido a la constante exposición a noticias sobre contagios y medidas sanitarias. Cuando alcanza un nivel muy intenso, puede afectar el trabajo, las relaciones personales y la tranquilidad diaria. Culrofobia. La culrofobia es el miedo a los payasos. Para algunas personas, el maquillaje exagerado, la expresión fija del rostro y la dificultad para reconocer las emociones reales del payaso generan una sensación de inquietud.
El cine, la televisión y la literatura también han contribuido a reforzar esta imagen al presentar payasos como personajes misteriosos o aterradores. Aunque para la mayoría representan diversión y entretenimiento, quienes padecen esta fobia pueden sentir ansiedad inmediata al ver uno en persona, en fotografías, videos o incluso en ilustraciones. Este miedo suele comenzar durante la infancia, cuando el aspecto poco natural del maquillaje dificulta identificar si el payaso está feliz, triste o enfadado. Es un buen ejemplo de cómo un mismo personaje puede provocar alegría en unas personas y un miedo muy intenso en otras, dependiendo de sus experiencias y de la forma en que su cerebro interpreta la situación. En conjunto, todas estas fobias tienen algo en común. El miedo que provocan es mucho más intenso que el peligro real que representan. Si este video te pareció interesante, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like para seguir descubriendo más temas explicados de forma clara y sencilla. Hasta la próxima.